2. El largo camino hacia la recreación ha sido cumplido. Los vecinos, las viejecitas amigas de Juanita, los numerosos artistas y escritores que admiran al genio y acuden de vez en cuando al Castillete con amistad, con alegría, siguen viendo la figura magra y tensa, la vida extraña de un pintor asombroso, siempre consigo mismo, con todo. Algunos críticos, y sobre todo los otros pintores del momento, ya no dudan que la fascinante materia de su obra, materia táctil, temática, futura, constituye un coherente y laborioso sistema gráfico, urdido y tramado por un talento excepcional. Sobre la vida quizá extravagante de Reverón se levanta el prodigio de una obra asombrosamente personal, continua y grave. Imágenes completas y complejas para un nuevo universo de la pintura. Imágenes que son el otro destino de este hombre. Pero, tocado ese cielo, superada esa dimensión lumínica que ofrecen sus lienzos, el espíritu de Reverón se agita en insondables fenómenos. Hubo una crisis mental en 1930 y ahora surge otra en 1935. El magma imaginativo que fue lanzado hacia otros cielos, que regresó convertido en la blanca pintura de este período, no halla consuelo ni fondo. Oculto en ese cuerpo, un nuevo demonio de la vitalidad, la misma de siempre, se estremece, palpita, utiliza la conducta de Reverón para asomarse. El resultado de ese delirio es la conciencia. El resultado de ese delirio de la conciencia son los cuadros visibles a cualquiera. Pero la imagen única, aquella que solo se revela para el creador a través de sus obras, excede cuanto los demás perciben. Él sabe, sin embargo, él palpa la continuidad de su vida, la continuidad que su vida quiere obtener después de estos años. Solo él habría reconocido entonces que la imagen de sus obras, lejos de constituir una suerte de duplicado de la realidad dada y percibida, era una suerte de relevo, de lugar de enlaces. En efecto, aquí, con la imagen propuesta por su obra, en esa objetivización de la psiquis, Reverón hallará la síntesis de cuanto su vida cotidiana pueda significar y de cuanto su pensamiento pueda proyectar. La obra fue el relevo de su personalidad común. La obra es el enlace con la conflictiva asunción de un imaginario o de una superposición de la realidad. Los elementos, señales, hechos anunciaban que estaba condenado a la sustitución, a la creación de un cuerpo ecológico absolutamente suyo, donde la geografía estuviera determinada por él, un pedazo de Macuto, el Castillete, donde la noción de hogar obedeciera a un principio personal. Juanita, él y los animales indiferenciados, donde los utensilios hogareños, los materiales de trabajo, el sexo, imitando a los existentes, tuviesen distinta consistencia. Pero faltaba esa plenitud de su obra, la blancura, el sello de un estilo absoluto, los estremecimientos de la composición, la correspondencia entre cuerpo, gesto y pintura, para que la nueva realidad fuera abordada o creada. Mauricio Blanchot en El espacio literario dice: en el espacio abierto por la creación ya no hay sitio para la creación. Fin. El exceso lleva a la carencia. La prolongada, elusiva invención asumirá su momento total, así como la obra sirve de enlace para una nueva vida, ya fraguada anterior pero por fin completa. Los soportes de esa nueva vida, autónomos, rotundos, sostenidos exclusivamente por ellos mismos, pueden volvernos hacia la obra plástica, hacia la vida convencional del creador. Hasta tal punto, su invención obedece a fuerzas reales. Hasta tal punto, ellos son en verdad la invención de una existencia. Esos soportes, desde luego, son el mundo de objetos creados por Reverón a mediados de la década de los 30. Para pintar mezcla tierra y óleo. Prefiere el fardo antes que el lienzo. Me pedía rollos de coletos, sacos de café, dice Boulton. Los pinceles, como sabemos, han sido fabricados por él y envueltos en tela.
Los toma de una bandeja, también invención suya. La paleta se mueve en sus manos como un espejo, dirigido hacia múltiples imágenes. Hoy coloca el rústico caballete fuera del caney, o lo traslada Juanita hacia la playa. Abre el parasol sobre sí mismo y su sombra protectora junto al pantalón es lo único que lo envuelve, dentro de esa atmósfera dorada, calcinante. El quitasol se eleva, él lo sabe, como un centro religioso, porque debajo está el iniciado, el sacerdote. El tapasol de tela clara se eleva y en ese impulso de máquina leonardesca que presiona simultáneamente hacia arriba y hacia abajo, Reverón constituye el centro de las fuerzas. Bajo sus pies, la tierra que lo aspira. Sobre su cabeza, las alas de una máquina para el ensueño. En el centro de ambos, él, su cuerpo, ya dividido en la cintura con una fuerza vegetal, el bejuco. Puede pintar, ser alado por los extremos, puede crear un cuadro. Se deja discutir a sí mismo desde el aire y la piedra. Para transmitir el equilibrio de una obra, atraviesa primero esta conjunción, ese magno abrazo de lo disperso, esa coincidencia de las fuerzas, ese número doble, el cielo, la tierra y él, el 3. Si la sesión ha ocurrido en el Castillete, al concluir, el artista hace sabias indicaciones al mono Pancho y éste se lanza a tomar el mecate de la campana. Vuelan los sonidos, hay un desconcertante repiquetear. El instinto transmite la noticia. El cuadro está listo. Aire, tierra y cuerpo. Comienzo y fin de una obra. El bejuco ajustado a la cintura selló las comunicaciones entre lo alto y lo inferior. Ese contacto del cuerpo con lo vegetal no solo aislaba la inteligencia de los testículos y el culo, sino que comunicaba con lo vegetal, raíces, inmovilidad del silencio. Pero el mono cierra la imagen del acto. Su movilidad, su bestialidad acuden a celebrar la creación. Es el polo que faltaba, la reanudación del ciclo. Aquello que fue concebido por exigüidad y lucidez deja al artista otra vez en manos del instinto. La luz no se interrumpe. Al amanecer, abruma con su catarata de posibilidades cromáticas. En la mañana, pule las partes del teatro habitual, la gran montaña detrás, la boca inmensa adelante. Entrelaza la torre y el soberado. Delimita la entrada al sótano. Al mediodía ablanda los cortinajes de Enequén, corta la imagen de una hamaca, burila y figura lo que se desplaza cerca de la cocina. Un cuerpo vestido de rojo y verde, de suelto cabello y amplios senos, cuya cabeza está coronada por las alas magníficas de un pájaro. Juanita Camila Juanita camina con el gran guacamayo azul y oro en el hombro. En la tarde, esa misma luz agobia los lirios que el pintor ha sembrado y vuelve a dar tonos aceitosos a las hojas del taparo. El sonido del mar llega, casi visual. Los habitantes saben que el malecón está solitario, que las palmeras se deslizan sobre sí mismas en indetenible viaje. Por la noche, la luz prosigue engañosa, está bajo la tierra y tras de las otras cosas, como arena. Es el tejido último de cada ser, una lámpara sonora que acaricia la oscuridad. Luz negra que desdobla la piel de la montaña, profunda luz circular que bate a las olas y se hunde en el rojo nocturno en el mar. A veces, sin embargo, Reverón abandona el círculo elegido y vuelve a Caracas. A su alrededor, la ciudad se ha transformado. Casi no recuerda la India, el monumento de Carabobo, que Eloy Palacios concibió y que Gómez, celoso porque la obra fue encargada por otro gobierno, desplazó en el mapa de Caracas. Tampoco se interesa mucho por las esculturas de Cruz Álvarez García, de Pedro Basalo o de Mujica, como sí lo hará, al contrario, con los trabajos de Maragall y Narváez, que surgirán más tarde en lugares públicos de la ciudad.
pero a través de sus viajes y de las visitas a sus amigos, o con algunas publicaciones de las cuales El Universal, Fantoches, Élite, Billiken o Villiquen, no, Villiquen, se trae pedazos al castillete. Percibe ondas que lo envuelven, cosas de conversaciones, de hechos un tanto desfigurados, dichos a veces con risas, otros con temor. Así se entera de las declaraciones en el Teatro Capitol, donde numerosos poetas son aplaudidos por la juventud, entre ellos Jacinto Fombona Pachano. Sabe de los versos escritos por Luis Barrios Cruz. Conoce la conmoción creada en Caracas por la visita del aviador Lindbergh y tiene noticias de los extraños dramaturgos Pirandello y Bernard Shaw. Ha visto, pasa por allí casi obligatoriamente, la reconstrucción del Panteón Nacional y en apariencia, sin prestar mucha atención, sigue ciertos rumores sobre la cárcel de la Rotunda, sobre desapariciones y fiestas cuyo centro es la misma figura, Juan Vicente Gómez. A veces, entonces, Reverón abandona el círculo elegido y vuelve a Caracas. Son viajes variados e irregulares que ineluctablemente lo llevan a la Escuela de Artes Plásticas. Antonio Edmundo Monsanto y Manuel Cabré, sus eternos amigos, lo reciben y lo celebran, al exaltar sus ocurrencias y su humor. Estas salidas tienen casi siempre un objetivo simple: vender algunos cuadros. Durante años, las obras maestras que hoy admiramos fueron trasladadas a Caracas y vendidas por el propio artista en precios que no excedían los 300 bolívares. Es verdad que algunos coleccionistas siguen su trabajo y que, sobre todo en la década del 30, algunas mujeres con dinero bajarán a Macuto para que Reverón las pinte. Pero él viaja a la ciudad y tanto en la Escuela de Artes Plásticas como en el Museo de Bellas Artes, que se inaugura en febrero de 1938, Reverón hará el canje de su trabajo por esas pequeñas sumas que son urgentes en su casa. En oportunidades visita oficinas, consultorios y bufetes ofreciendo sus cuadros. Su pobreza es la pobreza confiada en la pura esperanza, como apunta Jorge Luis Borges sobre Evaristo Carriego. Alguna vez presenció en el grupo de sus amigos una agitada y sibilina conversación sobre el recién fundado Partido Comunista de Venezuela. Cuando vuelve al Castillete, cansado y con cierta excitación silenciosa, lleva algo de dinero. A veces regresa con los cuadros, pero en su mente zumban los comentarios elogiosos a su trabajo, frases, chistes, imágenes de una ciudad que se transforma y tras cuya quieta máscara, esa que ha explorado Teresa de la Parra, bulle un oscuro tejido, un sinuoso vehículo de poder, el petróleo. Atrás queda el suicidio de José Antonio Ramos Sucre y una novela, Cubagua, escrita por Enrique Bernardo Núñez, que pasó silenciosamente por la escena caraqueña. La mirada solo puede perseguir lo visible, pero entre ambos se intercala la personalidad del artista, del país, que lo convierte en arte, escritura, cuadro, conforma la red de una percepción. Puede haber 1000 razones técnicas o derivadas de la historia del arte para explicar la textura visual, el desenfoque, lo impreciso en la obra de Reverón. Pero no olvidemos que en algún último reducto el inconsciente alumbra. Así, el paisaje, el país, visto por el artista, tiene que ser vencido por la malla psíquica que una tradición política, dictadura, inseguros ensayos democráticos, tiende ante Reverón. El velo cubre la realidad venezolana cuando se trata de abarcarla. Algo está más allá, no hay aprehensión directa, y Reverón lo sabe. Por eso escribe la irradiación de cuanto ningún venezolano en su momento pudo tocar, gozar o atender directamente. En la espuma, como en la niebla y el silencio, hay imágenes fugitivas. Son tan ligeras en su eternidad que apenas podemos sorprenderlas. Pero en ocasiones, un sonido, una palabra u otro accidente inesperado provoca la revelación maravillosa en el hondo misterio de las costas y serranías. Apuntó Enrique Bernardo Núñez hacia 1930 en su novela Cubagua.
Nadie como Reverón para suplir desde su inconsciente ese accidente inesperado. Es verdad que el paisaje vuelve a obedecer a la mirada deslumbrada y que la revelación maravillosa está bajo el enseguidor tejido de la luz. Pero algo del propio paisaje interviene entre la naturaleza y la percepción, un cuerpo oscuro que intenta absorber y desplazar lo visual, el petróleo venezolano ya convertido en lienzo exiguo donde aparece el país. Durante una de sus visitas a Caracas, vuelve a ver rostros que ya le resultan desconocidos, pero son rostros amigos, marcados por el tiempo y por una fuerza dura, la cárcel. Juan Vicente Gómez ha muerto, una ambigua corriente de libertades y cuidados se establece, cae la rotunda. La ciudad se afianza sobre nuevas construcciones, casas, barriadas, urbanizaciones, la creación del Banco Central de Venezuela, de la Maternidad Concepción Palacios. El largo camino de la recreación ha sido cumplido. Capa tras capa, lo real fue atravesado por Reverón, y en cada uno de sus círculos atrapó aquellos elementos o coordenadas que servirían para forjar un mundo suyo. Desde el mar hasta la montaña, desde su familia irregular a un hogar insólito, desde el castillete hasta sus cuadros, todo confluye hacia el centro del centro, el tablado mágico que Ramos Sucre concibe como último escenario del lenguaje, de la historia. La sintaxis, los vocablos de la otra vida, la nuestra, nada tienen que ver con lo que Reverón afianza en 1937. Nada, aparte de las similitudes externas. Un escenario, unos personajes extraídos exclusivamente de su corazón, comienzan a proliferar en los ambientes del castillete. Ni él ni Juanita cuentan realmente, tampoco el mono y los arbustos. Tal como antes levantó la muralla, ahora imagina, crea e insufla vida propia a un abigarrado conjunto de objetos, de seres. Primero tímidamente, al ser convocados por su hacedor, a quien también ayuda Juanita, cosiendo, planchando, preparando telas. Luego abruptos, seguros, poseedores de un espacio que maduró durante años en el ensueño del artista. Espacio que ahora se extiende simultáneamente en la realidad inmediata y en la mente de aquel. Así las muñecas, las cosas, los remedios de utensilios, los objetos de la ficción invaden los pasillos, la sala, el soberado, los armarios. Para un intruso, irreales. Para Reverón, máxima cualidad de lo concreto, figuración exacta del tejido del mundo. Escenografía autónoma, criaturas cuya movilidad singular solo puede ser recibida por su mirada y cuyos gestos y cambios de humor únicamente encuentran testigo en el artista. El tablado trágico ha mostrado sus fronteras materiales. Cuanto allí ocurre pertenece a un nuevo mundo, a una personalidad extremada que vigila y determina ese cosmos. Igual caen en escena la risa y los pasos, la sorpresa y la envidia, los desnudos, las joyas, el poder, el olvido. Cartón, restos de periódicos y tuercas, un alambre, un resorte, un pote de hojalata, acerrín, algodón, vidrios, aquellas tapas de botellas, este brillante papel de cigarrillos, esos papeles coloreados, hilachas, pedazos de pelucas, telas, cortezas, hojas, un pedazo de madera, páginas en blanco, tinta, óleo, tiza, conchas de coco, semillas, tierra otra vez y arena. Hilos, fósforos, resortes, taparas, pulidas, cañas y veradas, liencillo. En todo ello la materia renace, encuentra exactamente a quien pueda verla, medirla, trasladarla en su significación a una rusticidad inagotablemente lúcida. La personalidad de su creador impulsará o retrasará las actitudes, las posiciones de tantas cosas y tantos seres. Ellos ahora marcan la atmósfera de lo único real. Y es la otra presencia, visitantes, amigos, vecinos, cuanto pasa a ser imitación, porque refleja el universo de muñecas y cosas. Aquellos no son nada, y por eso las invenciones resultarán ser los verdaderos modelos. El silencio, la filosofía estable de esos seres.
Su sexo, notable, manipulable, encadenan una nueva corriente de energías que circula entre la mirada del pintor y sus cuadros. El objeto último, una vida naciente, propia, íntimamente suya, del artista, ha sido alcanzado. Podemos hoy, 28 de agosto de 1979, regresar al castillete de Macuto y rehacer la marcha hacia el semicírculo de la entrada y ver la torre o imaginar al propio Reverón entrando y saliendo con su mono, con Juanita y el guacamayo. Pero cuanto sea cumplido por nuestra conciencia, no tocará realmente el mundo suyo. Nos ha desplazado. Su irrealidad somos nosotros. Y aunque estemos durante toda la vida, como les ocurrió a sus testigos inmediatos, rechazando la fuerza de ese mundo inventado, Él será siempre más poderoso. Persistirá en los días, en el tiempo, que es el laberinto personal donde Reverón se internó en la Plaza Vargas de La Guaira. Desde ese tiempo duradero, los objetos de Reverón nos deslizan hacia lo existente, nuestros días pasajeros, nuestra muerte. Ellos, en cambio, persisten en la lozanía de su tragedia y de su horror, triunfantes. ¿Qué decir? ¿Cómo mirar? ¿Qué fondo encontrar precisamente en la piel o en el lenguaje iniciático de esas piezas maestras, de ese engranaje para un mundo paralelo al nuestro? Nada. Mucho. Tal vez solo la fuerza de la extensión simultánea. Quizá el enlace entre ellos y las otras vidas de Reverón. Posiblemente el nudo que ata a una realidad con otra y que las envuelve y se vuelve indescifrable. Es fácil notar en los objetos de Reverón presencias y facturas arcaicas. Eso ha servido para pensarlo como alguien que quiere volverse primitivo, paradisíaco. No olvidemos, sin embargo, que todo fue hecho a mano y con elementos simples. De allí su fascinación arquetípica, de allí sus texturas psíquicas tan infantiles como objetos. Pero esa primera mirada puede resultar engañosa. Basta descorrer un poco la ejecución rápida y bruscamente torpe para afrontar un alucinante idioma de contemporaneidad. Así, anotemos el teléfono. Fue construido a partir de una observación minuciosa y de una admiración envolvente. Aquí lo tenemos, en modelo de actualidad para la época, oscuro, regido por ganchos para ser colgado, por cables y timbres, fabricado en metal y madera. Números apresurados. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Oración por Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal. Fin de la cita. Números apresurados. Círculos para el dedo. Es el silencioso vehículo que no tardará en cerrar el planeta, la aldea global de Marshall McLuhan, y que con el tiempo unirá a los hombres desde las galaxias. El teléfono de Reverón, no para sus cuadros ni para la realidad externa, una caja electrónica por la cual transita el sonido de la materia cósmica en su más puro cuerpo, teléfono fuera de tiempo, línea para detectar los secretos del laberinto, audífono con el cual el artista puede hablar para secretos interlocutores, nosotros, los de hoy, los de mañana, y cuya bocina le trae los ecos de fantasiosas ancianas, como su abuela, o de ciudades remotas. Teléfono, baraja sin hilo de los hombres. La gran mantilla negra, igualmente, nos depara algunas ilustraciones concisas. El prolongado tejido, hilo negro, papel transparente, papel plateado, nos remite como siempre a una expresividad rudimentaria, torpeza del bordado sobre tela transparente. ¿Quién tejiera? El mismo Reverón, algunas viejecitas vecinas, Penélope. Poco ha practicado las delicadezas artesanales aquí, y corremos el peligro de pensar en la rusticidad del objeto. Como si esto fuera poco, el tema de la mantilla se refiere a una plaza.
Plaza Bolívar, esquina de Catedral. Surge la torre con su reloj. Hay espacios de paseo, figuras de distancia a distancia y en primer plano. Una evocación. Los árboles, el cielo, indican que un ojo sabio organizó la escena. Con brillo infantil, el tramoyista da luz metálica a los faroles y se acoda en las rejas de la plaza. Pero no en vano Reverón sintió alguna vez la admiración de Caracas por Lindbergh. Un avión atraviesa el cielo. Un audaz globo dejaría atrás lo firme. Como soñando, el paracaidista se abre hacia el aire. Naves intuidas por Leonardo, presencias aparentemente débiles para Reverón, pero firmes, estables en su percepción. ¿Qué son ellas, además de servir como recurso escenográfico? Son la réplica del tul, el comentario a la mantilla y a su creador, el vuelo, las inconmensurables distancias, el espacio que el artista ha traído desde cielos impensables para su mundo análogo. Todo importa en la mantilla, su tosquedad, su diseño. Penélope teje. Pero quedémonos un poco más en la figura del paracaidista. El azar lo ha traído hasta nosotros, porque alguien quiere decirnos que conoce el aire. La ascensión y el rito extraordinario de caer, de ser suspendido entre dos fuerzas. Y ese alguien sabe ser llamado por el vacío y por la tierra. Una vez, desde la atadura vegetal impuesta a la cintura, sintió cómo las alas del tapasol cedían, subían, arrancaban la parte superior de su cuerpo y lo lanzaban en mares vertiginosos, fugaces, altísimos. Ese que, pintando bajo el sol, deja en el suelo sus pies, es el mismo paracaidista que ahora avanza sobre la ciudad, en una mantilla liviana y fatal, el tiempo. Muy distinta intención esconde la hermosa pajarera, con caña y lata, con trozos de veradas. El artista forja una jaula para 11 pájaros. Tienen colores de óleo o de tiza y pastel. Tienen una vasija con agua, pero están firmemente detenidos por alambres y por una puerta cerrada. El vuelo nunca será posible. Reverón ha querido fijar estas aves y este pequeño aire porque en el código de las metamorfosis aspiradas por el artista, la inmovilidad solo debe ser cumplida por los seres errantes. Muchos años atrás, con Ferdinand Dove, el artista descubrió las representaciones, el teatro súbito y el canto. Frecuentaban lugares donde alguien registraba una guitarra o aceleraba un cuatro. Muchos años atrás, vestido de torero, saltó a un ruedo auténtico para desafiar al toro. Entonces, y aún antes, con el piano de la abuela, atendió a las canciones. Un tango, un merengue, la nueva música americana difundida por la radio, los persistentes pasodobles, todos con letras fugaces y sin embargo sinceras, de evidencias amorosas, traición y candor. Esas traslaciones del sonido le gustaban. Escuchó y vio aparatos de radio. Escuchó y vio los discos recién inventados. A tal comentario de la sonoridad, él responde creando instrumentos, una caja de madera y un cuerpo de cartón plegable. Con señas pintadas, maleables, así nace su acordeón y así recorta un poco de madera, lo barniza, le da forma de cintura. Y tiene una guitarra. Cuerdas de alambre, brazo y clavijas hechos con palma de coco. Esta guitarra no solo poblará con melodías la mente de su dueño, sino que reposará en los brazos de alguna muchacha cuando pose. Y desde luego será instrumento predilecto para el concierto de los grandes fantasmas, las muñecas. De su gusto por lo hispánico extrae la pandereta, un objeto tan imitador, tan perfectamente acorde con la otra realidad que hasta suena. Lleva colores, papeles y estambres vivos como adornos. Ante el silencio o el sonido ilimitado del acordeón y la guitarra, esta pandereta se hace dueña de una irrealidad no prevista, su sonoridad. Uno tras otro los objetos se agrupan en las escalas psíquicas de su autor, en un escalón imaginario, el teléfono, los aviones y el paracaídas.
En otro, la plaza, el tejido, los instrumentos musicales. Pero también existe un área para utensilios que pueblan el hogar imaginario, repisas, mesas, bancos. Y estas sillas, hechas con tablas, con patas de madera y forradas por un tramado tamiz de juncos secos. La silla pequeña, la gran silla con elegantes pedazos de hojas de palmera, almohadones, un cofre, un farol. Expertos necesarios jugadores invisibles llegarán de pronto para iniciar la partida y mágicamente aparece la caja de dominós. Tire su tapa. Tiene su tapa. Adentro están las piezas hechas con prisa para crear una barrera al fastidio. Aún no se ha secado la pintura que recubre cada dominó cuando ya el pincel coloca los puntos, las cantidades, y entonces la cara del objeto se vuelve una mancha en expansión, como le gusta a Reverón que ocurra con sus propios cuadros. Los jugadores están en su imaginación. Somos nosotros que ahora vemos las piedras del dominó y seguimos la partida iniciada por el artista. Pero a estas alturas de nuestro recorrido, un estremecimiento sacude el escenario. Todo se oscurece. Reverón está siendo un objeto que aún no podemos contemplar. Pensemos entonces en un descifrable relato de Jorge Luis Borges, cuya acción propone a un rey y a un poeta que intentan, aquel ordenando que se celebren sus victorias, el poeta tratando de convertir en versos, en belleza, el suceso, asomarse a un texto memorable. Ante el fracaso del escritor, su rey le otorga una máscara de oro para que vuelva a escribir la obra. El intento precedente era extraño. Sin embargo, la forma no era menos curiosa. Un sustantivo singular podía regir un verbo plural. Las preposiciones eran ajenas a las normas comunes. La aspereza alternaba con la dulzura. Las metáforas eran arbitrarias o así lo parecían. Así, tras la oscuridad que era una máscara total, Reverón vuelve de nuevo a su tablado. Ahora sabemos lo que trae: antifaces, joyas, pulseras, collares, pero sobre todo máscaras. Hay dos, más pálidas, aunque algo coloreadas en las mejillas, están fabricadas con lienzo y cartón. Una de ellas posee corbata, cuello blanco y camisa. No sirve para mirar desde aquella, sino para contemplarla. La otra, quizás sacada del liencillo o del coleto, trae marcados tonos rosa. Esa piel dulce pudiera encantar si no fuera por las arrugas que contraen la boca y que dan una certeza terrible a sus pómulos. Los ojos no existen, hay un vacío. ¿Qué debemos hacer? ¿Descifrar las máscaras cuyos ojos nos siguen y nos obligan a pensarlas como si fuesen parte de un secreto? ¿O trasladarlas en el laberinto de Reverón a un carnaval específico, a todos los carnavales? ¿O será más acertado tomar aquella de ojos vacíos, colocarla sobre nuestro rostro y mirar desde ella? ¿Lograremos ser él, el hacedor, y entender su visión? Bueno, ahora que está en nuestras manos, ahora cuando subimos la máscara hasta nuestro rostro y lo cubrimos con ella, ¿hacia dónde verdaderamente mirar? ¿Qué es exactamente lo mirado? La forma no era menos curiosa. La aspereza alternaba con la dulzura en la historia de Borges. Estas frases preceden la entrega de la máscara por el rey al poeta. Es en el lento y asombroso tablado de Reverón, las máscaras nos anuncian el punto más alto de sus invenciones. Ya no es el castillete mismo, o Juanita arrancada al carnaval, ni el mono prolongado durante años. No son los utensilios, los juguetes. Ahora el domiurgo se inclina sobre el espejo, su paleta, y desde él inicia la sustitución final. Por eso tal vez con la ayuda de Juanita, el castillete comenzará a llenarse de nuevas figuras. Un niño, un negro, mujeres. Así, el muchachito cosido en tela clara no disimula sus costuras, son las huellas del alumbramiento. Ya habrá tiempo para fabricarle ropas, como a los demás nuevos habitantes. El niño tiene los ojos cerrados,
¿Duerme o no quiere ver? Como debió hacer durante mucho tiempo el pequeño Reverón en Caracas, en Valencia. Y la lengua afuera se conjuga con el falo evidente. Lengua, hoja para nutrirse de vitalidad, jugosa, terrena. Falo infantil y al descubierto, solo separado por una mínima diferencia del ritual público, estando casi desnudo, que su creador cumple ante los cuadros. A su lado está el muñeco negro. Ha sido ensamblado con porciones de algún juguete y terminado en tela. Lleva guayuco blanco, cadena y redoma, también zarcillos. No es la sombra del otro, porque su apariencia se detiene en la niñez y lo adulto. Pero lo enriquece su porte activo, ágil, de pirata. Su color, sin embargo, aún lo impregna de materia psíquica tras la cual se ocultó Reverón para mostrarlo. Ahora se acercan ellas, ante la consistencia rotunda que poseen algunas, según el vacío de la dama de mimbre. No es realidad cabal, sino un espectro. Cuanto interesa en ella es lo que significativamente interesa a Reverón de ese arquetipo. La mujer elegante, algo impositiva en su actitud. Los senos, el eco egipcio, son taparas pulidas. Ella avanza. Pasa frente a él, frente a nosotros. Nos deja su vacío, su forma secreta, la ausencia de cabeza y de brazos. Pero se mueve en la transparencia de sí misma, y Reverón la contempla en silencio, grave. Olvida que su creación resume su más honda imagen para la criatura ideal. Ahora toda la riqueza del Caribe se transmuta en materia. La luz es gruesa, táctil, un ritmo que cambia, firmemente atado a brillos melódicos, sacude estos cuerpos. Ritmo de baile, trueno para los jóvenes de los años 20, descarga para futuras juventudes. Merengue, son, mambo, guaguancó, sonido del Caribe, de lejanas interioridades del África, dan contornos a estos cuerpos. Pero en ellos el esplendor se vuelve patético y la luminosidad abstrayente. Han aparecido las muñecas de Reverón. Elijamos esta, de pelo negro, liso y largo, con uñas pintadas y pulseras. En la cintura, un pañuelo rojo y adornos de papel y mecate. Elijamos aquella, con pañuelo también rojizo en la cabeza, sobre la estopa del pelo rubio. Su sexo abierto, oferente, indicando los túneles de un erotismo muy firme. En ambas, carnes pálidas, estaturas normales en nuestra población. En ellas, senos y cuerpos armoniosos, pero reservando siempre un vago índice de horror, como si su existencia nunca pudiera ser completamente ficticia o completamente real. En ambas, cálida ambigüedad expresiva, a punto de rechazarnos o de aceptar todo, a punto de entregarse a la indiferencia o al asombro. En ambas caras, las líneas generales de un mismo rostro, el del propio Reverón. Cerremos el taller del universo paralelo. Aquí quedan los objetos, allí permanecen, intocadas sus significaciones. Hemos atravesado una vida para sentirlos surgir, para alimentar el recuerdo de un cosmos que se impuso en el pensamiento del artista hasta sustituir la vida habitual de los otros. Saldremos, seguros de no haber comprendido realmente. La oscuridad vuelve al escenario y apenas nos queda tiempo para mirar cierta escritura del artista. Sus partituras, sus obras musicales, creadas con signos que la música contemporánea iba a inventar también. En esas páginas, un autor posterior, Stockhausen, podría haberse reconocido. En esas páginas, la música revisa y convoca todos los componentes del tablado. Ella es la indescifrable escritura del genio, su comentario, el apógrafo de un mundo también desplegado en objetos. Guillermo Meneses había recorrido el enigmático conjunto creado por Reverón. Sus palabras fueron estas. Algunos de los cuadros que provienen del mundo de las muñecas establecen muy netas diferencias con la anterior producción del pintor.
Afirmaríamos que en sus obras anteriores hay lo que podríamos llamar serenidad melancólica. Los modelos se convierten en severas figuras femeninas de sensualidad muy noble y triste. Las que corresponden a las muñecas, por el contrario, podrían servir como elementos pertenecientes a ciertos ambientes de lujuria y violencia que nunca antes se vieron en la obra de Reverón. Y añade aún, algo de extraño, cierta incapacidad para las tareas normales de la existencia, lo hizo apartarse del trato social e inventarse una vida solitaria en un rancho de la playa cercano a Macuto. Lo acompañaron a lo largo de la existencia una mujer y un mono. Realizó una obra absolutamente personal, como si tuviese derecho a inventar el sentido mismo de la pintura. Actuó, si miramos su trabajo desde el punto de vista de lo mucho que había aprendido, como si olvidara conocimientos y creara la idea misma de la luz y de los colores, haciendo del blanco durante largo tiempo la base de su ejercicio artístico. Juan Calzadilla, por otra parte, encuentra en ese mundo estas características. Sospecho que cuando él construía un juguete para hacerle una mala pasada a un visitante de 75 metros de tripa, se ponía más cerca del espíritu contemporáneo que cuando investigaba con lucidez horriblemente pictórica los matices de una melodía calcinante encima del mar. Quiero decir que descubro en Reverón una actitud que me atrevo a definir, ingenua y provisionalmente, como dadaísta. Desde luego se trata de una actitud inconsciente, no sospechada ni siquiera por él mismo. En este sentido, acepto que no solo fue más sabio y quizá nuestro único verdadero informalista o pintor de la materia, sino también el más agudo de nuestros dadaístas. El objeto, una idea, aquella sensación, las cosas, los seres, abarca todas las posibilidades de encarnación para la vida. Por eso, desde la multiplicación de lo cotidiano, Reverón extrae su arte, y de ambos una verdad nueva, absolutamente concebida por él, cosas, cuerpos, imágenes. Seguirá pintando hasta el final de su vida, será atraído por el puerto de La Guaira y recorrerá las mismas callejuelas que conoció en su juventud, cuando daba clases de dibujo. Pero un acento sombrío atraviesa estas formas del muelle, de las edificaciones portuarias. Podemos verlo pasar frente a la casa guipuzcoana o ubicarse en el balcón de la Corporación del Puerto. Vuelve a pintar la Plaza Vargas. Dice Boulton sobre esta etapa de su trabajo, la menos artificiosa e imaginativa, es el mejor canto a los valores vitales de la tierra. En 1943 muere su madre, Dolores Travieso, quien vivía desde 2 años antes cerca del Castillete. Juanita, ahora bajo una presencia doblemente joven y vieja a la vez, ve llegar los períodos más graves del padecimiento mental. En una oportunidad, llagados los pies, Reverón no acepta que se extraigan las larvas allí crecidas. Las reconoce como pertenecientes a la naturaleza. Lo acompaña el mono. Sus cuadros, a precios ínfimos, son comprados rápidamente por amigos, por aventureros, por nadie. Ahora, como antes, como siempre, no da título a sus cuadros y deja sin fechar o coloca fechas alteradas en ellos. La proporcionada, personal y honda evolución de sus técnicas y sus temas serán la fuente más fiel para agrupar los diversos momentos de su obra. Una continuidad variable, una totalidad que absorbe cada detalle. He allí la congruencia del creador. El 24 de octubre de 1953, sus amigos Cabré, Alfredo Planchar y el Dr. Bae Finol llevarán a Reverón al sanatorio desde el Castillete. Se inicia un largo año de crisis y mejorías. Juanita estará cíclicamente presente, acompañándolo, trayéndole alimentos y ternuras desde la costa. Él volverá a dibujar. Aún queda un último escenario por poblar: su propio cuerpo. La íntima perplejidad, la honda confianza del paciente hallarán eco, comprensión y cauce en el Dr. Báez Finol, su psiquiatra.
pero nunca conoceremos con exactitud cómo Reverón mostró ante el médico los desenlaces de un destino que reunía al niño de Valencia y sus muñecas, a la muerte de Josefina y del padre, a la inestable y fija proximidad de su madre, al viajero del mar, al disfraz, al pintor, al hacedor de una vida exclusiva, al hierofante de ritos eróticos abiertos y secos, al genio, en fin, en ese cuerpo. Cuerpo que, durante una de las crisis finales, atiende al silencio de las venas, a los ruidos del estómago y a los gases del intestino, a las pulsaciones de las vísceras, porque allí aún nace otra posibilidad del lenguaje, la soledad abrumadora de lo biológico, su intransmisible pasión, su autonomía espléndida y macabra. Cuerpo que traspasa al niño y al anciano, al hombre y a la mujer. Penélope teje, que mira y es mirado, una máscara de oro para el poeta, hasta ceñir simultáneamente lo imposible, la vida y la muerte. Su individualidad, en todo caso, es abarcante, colectivizadora. Así, luego de una mejoría mental, muere de hemorragia cerebral ocasionada por hipertensión a las 6:45 de la tarde, el 18 de septiembre de 1954. Caracas, de junio a septiembre de 1979.